Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 7 de la mañana del día 28 de septiembre del 2021, damos comienzo a nuestra clase de hoy de Biología para Ingenieros. La pregunta que siempre les hago, ¿cómo les pareció el documental pasado? A ver, Sara Isabel, cuéntanos. Sara, Valentina, ¿cómo te pareció el documental? Profe, pues muy interesante, es muy impresionante saber cómo a través de la evolución todo se ha conformado para ser lo que somos ahora, cómo todos los seres se adaptaron a los cambios del entorno en el que estaban para, pues, para poder que todo funcionara bien. Me pareció muy bueno, muy interesante. La secuencia de documentales te ha ido dando como una idea mucho más acertada de, digamos, hasta lo que hemos llegado al origen de la vida. O sea, sí ha sido, digamos, una manera de hilar ese proceso. Sí, profe, claro, uno entiende mejor por qué somos lo que somos ahora, cómo funciona nuestro cuerpo y que igualmente este puede seguir evolucionando. Ok, ok, muy bien. De hecho, hoy vamos a ver eso. Hoy, digamos, una de las posibles teorías del proceso de evolución está planteada en el tema de los virus. Hay una enzima que se llama la transferasa que tienen los virus. De hecho, esos virus se llaman retrotransferasas o virus retrotransferasos, que lo que hacen es generar, digamos, codificarse y sacar una molécula de ADN que se está adhiriendo a los cromosomas de los seres vivos, y eso generó, digamos, que todas las personas tengamos dentro de nuestra molécula de ADN, digamos, trazas de información genética que no sabemos por qué está. Digamos, ahí es donde se ha planteado muchos científicos que puede estar el secreto de lo que es la evolución. Pero en términos generales, ahorita vamos a ver ese tema. Bueno, cojamos a Valeria. Valeria, Henao, ¿cómo te pareció el documental? ¿Cómo te pareció el ejercicio? Profe, la verdad también pienso lo mismo, muy interesante poder conocer nuestros orígenes y todo lo que nos ha llevado a ser lo que somos y pues ver cómo cada suceso fue muy importante para convertirnos en los seres humanos que somos, pues cada catástrofe que pasaba, cada cambio climático, todas esas cosas fueron fundamentales. Qué bien, qué bien. María Paula, María Paula Buitrago, Sí, profe, te gustó, aquí estoy. te gustó el ejercicio? Ay, profe, a mí me encantan, como le dije la vez pasada, y como es como una historia, como que una complementa a la otra, la anterior que vimos, es genial, es maravilloso, sí. Es que uno no es consciente siempre de eso que somos, o sea, nosotros como que pensamos que, ay, nacemos de la mamá y no, pero es que detrás de nosotros hay miles de millones de años de historia. Eso está bien. De hecho, ahorita arrancábamos, Camila es de las juiciosas, ella llega súper temprano y alcanzamos a charlar un ratico. Y veía y me decía eso, que digamos cada uno de los documentales son tan enlazados y que hace como si estuvieran haciendo el recuento del anterior y avanzar el tema. Entonces llegué y dicen que ella me decía que se va llevando el hilo y no se va perdiendo y que es como muy agradable. ¿Cómo es, Camila? A ver, cuénteme. Profe, que era como que los videos recopilaban la información de antes, entonces como que se presentaba como una interconectividad del uno con el otro, que hacía como más o menos el hecho de ver el video porque era como un abrebocas. En sí, cada video tiene como su tema, por así decirse, y lo va ampliando, lo va desglosando, pero lo que me gusta es que empiece como tal con el resumen de los anteriores, entonces lo hace como mucho más fácil de entender. Ok. Bueno, eso es momento para contarles de que es importante que vayan organizando su parcial. Recordemos que el parcial es la recopilación de todos los ensayos.
Entonces, esta vez voy a dejar la libertad, lo pueden hacer en el formato que ustedes consideren, pueden colocarle a cada ensayo una imagen, colocar palabras si quieren alusivas al tema, digamos, desen la posibilidad a ustedes de ser creativos y de tener un primer documento en donde recopilen todo lo que ha sido este proceso de estas, llevamos con hoy 6 semanas, nos faltan 2, de esas 8 semanas para que, digamos, lo den. ¿Qué es importante que le adicionen a cada uno de los temas? Uno, le adicionen una introducción, o sea, algo que relacione el tema de la biología con su carrera, con la ingeniería industrial. Entonces, colocar eso, una introducción donde, digamos, la experiencia de estas 8 semanas pueda ser, digamos, un marco referencial de que les permita evidenciar cómo se debe de pronto conservar cada uno de los recursos naturales en virtud a todo este proceso que ustedes están llevando. Y al final colocar unas conclusiones, o sea, la idea es de pronto qué conclusión cada uno de los documentales le dejó con respecto a esa relación entre la biología y la ingeniería mecánica, industrial, perdón. Entonces, digamos, son 2 elementos adicionales que van a tener adicionando. Entonces, ¿qué sería bueno? Que fueran a empezar organizándolo, ya lo empezaron a tener, con eso es mucho más fácil y van no van a tener tanto tiempo porque yo estoy casi seguro que ya la semana entrante y la siguiente semana van a entrar en semanas de parciales y todas las materias empiezan a tener parciales y van a tener el menor tiempo. Entonces, es bueno que lo vayan comenzando y lo vayan llevando de la mejor forma para que ya la última actividad solamente sea incorporarla, sacar la conclusión y poderlo entregar para poder tener digamos, la presentación de ese parcial. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda claro? Señor. Okay. Sí, señor, profe. Okay. Bueno, hoy vamos a ver un tema apasionante porque es un tema que nos cambió la vida. Voy a compartir pantalla. Nos cambió la vida, ¿en qué sentido? En que llevamos 18 meses confinados por eso, por un virus. La mayoría de nosotros, digamos, no teníamos como la certeza de qué eran los virus. Y curiosamente, lo que estamos observando hoy es ese proceso de decir, oye, mire, un ser tan insignificante como ese nos ha llevado ¿a qué? A que toda la población casi del planeta esté confinada, esté encerrada, ya nos cambió los hábitos, ahora nuestra cara la cubre un tapabocas, ya no nos identificamos, ya las cosas como que han cambiado, ya nuestro sistema de respiración que antes teníamos hoy es distinto, o sea, empezamos a tener como unos cambios y a veces muchos de nosotros no sabemos por qué, cómo, cuándo, dónde, qué es esa cuestión de los virus. Por eso, digamos, esta clase de hoy para mí juega un papel protagónico en virtud a que de alguna forma les puedo dar algunos elementos que les permita comprender un poco la situación en la que estamos viviendo. De hecho, curiosamente, no lo van a creer ustedes, la primera clase después de habernos encerrado en pandemia, no, la segunda, porque la primera fue el origen de la vida, la segunda fue los virus. Y esta clase, desde ese momento, ya los 3 semestres que llevábamos confinados, ha gustado mucho. Los 4, porque arrancamos el primero del año pasado, segundo, tercero, sí, con este cuarto semestre llevamos confinados. Este tema ha sido muy apasionante, la gente ha preguntado mucho, ha sido muy curiosa. De hecho, al final voy a hablar unos minutos sobre lo que son las distintas vacunas, porque las 3 vacunas, los 3 tipos de vacunas que hoy se están colocando son totalmente distintos y tienen un criterio que es importante de pronto conocerlo, pero eso va al final. Entonces, bienvenidos al mundo de los virus. Espero de que el tema les guste, de que las preguntas que tengan no duden en hacérmelas, porque estamos es para eso, ¿de acuerdo? Bueno, arranquemos. Cuando uno ve esta fotografía, a muchos se les asemeja a una nave espacial,
O sea, de pronto ustedes no la han visto en documentales cuando llegó el Apolo 11 a la Luna, como una nave que tenía unas paticas que se fijaban como a la Luna, y había como una especie de cápsula ahí donde los primeros astronautas pues tuvieron la posibilidad de llegar a la Luna y bajarse. Pues curiosamente, esa imagen y esa estructura tuvo que ver mucho con los virus. ¿En virtud a qué? A que la primera fotografía de un microscopio electrónico fue tomada a uno de los virus, que es este que ustedes ven ahí, donde evidencian claramente que tienen una estructura bien particular, tiene una especie de cabeza, ¿sí? Tiene como una especie de tronco y una especie de agujas o patas que le permiten fijarse a una célula hospedera. Generalmente puede ser una bacteria, la mayoría de virus son bacteriófagos, o sea que se adhieren a las bacterias. Y en el caso, por ejemplo, que hoy tenemos, este no es la forma del virus del coronavirus, pero lo que hacen es adherirse a los bronquiolos pulmonares y a partir de allí transformar un poco ese proceso de réplica, porque ahí está la primera clave de los virus. Los virus no se reproducen, los virus se replican. Hay una gran diferencia entre la reproducción y la replicación. La reproducción es cuando dos seres vivos de alguna forma mezclan sus moléculas de ADN y sale una tercera con unas características similares o parecidas de las dos progenitores, mientras que la réplica son copias. Entonces, cuando usted saca una fotocopia, está sacando una réplica de un escrito, está sacando algo igual, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede con los virus. Por eso es que se coloca esta frase al final, en la frontera de la vida, porque digamos, esa que es una de las funciones de los seres vivos, no la tienen los virus, y al no tenerlas, es uno de los primeros interrogantes que se tiene con respecto a qué, a si los virus son seres vivos o no son seres vivos. Entonces, importante, digamos, arrancar con ese primer elemento que nos da de ellos. Aquí vemos fotografías microscópicas de virus. Entonces vemos, esto es muy parecido al coronavirus. Vemos una cápside o una envoltura como con unas agujitas que se alcanzan a ver, y al interior una masa oscura como con elementos dados allí. Esta es más parecido a lo que son los coronavirus. Y siempre nos haremos esa pregunta, ¿los virus son seres vivos o no son seres vivos? Y eso es lo que hoy por hoy los científicos, los bacteriólogos, los virólogos, los microbiólogos, los biólogos que trabajan con microorganismos, pues obviamente vienen trabajando para tratar de darse y encontrar esa explicación si definitivamente están o no están clasificados como seres vivos. Hasta ese momento, si nos hicieran la pregunta, la mayoría de científicos dicen que no son seres vivos porque no cumplen las funciones establecidas para los seres vivos. ¿Cuáles son esos? La primera, no necesitan nutrirse, o sea, no comen, ni tienen material orgánico, ni inorgánico, no tienen absolutamente nada de ellos solamente tienen una envoltura, tienen una estructura interna con un material, y pueden durar cientos de miles de años encapsulados allí a temperaturas bajas, a temperaturas altas, soportan diversidades. De hecho, se cree que son los primeros seres, digamos, con material genético que han subsistido desde los comienzos y se han mantenido, ¿sí? Se han diversificado, pero se han mantenido. Entonces, un primer elemento es que no necesitan comida, no se nutren. No son capaces de reproducirse, ya lo dijimos, lo que hacen es replicarse, y una réplica pues es una copia idéntica. Entonces lo que hacen es utilizar un hospedero, que en este caso es una bacteria, la mayoría de los virus son bacteriófagos. Entonces lo que hacen es coger las bacterias, utilizar el material que tienen las bacterias y replicarse, ¿sí? Y no se relacionan, o sea, son individuos solos, cada uno actúa independientemente. ¿Sí? Entonces, digamos, tres elementos que son fundamentales como funciones de la vida, que es alimentarse, reproducirse y relacionarse, no lo tienen los virus. Y eso ha cuestionado esa pregunta que hacíamos, ¿será que son seres vivos o no serán seres vivos? Y ahí en términos reales, pues obviamente está la gran interrogante que los científicos siguen trabajando con respecto a ello.
Generalmente los virus son causantes de enfermedades en virtud a qué? A que muchos de ellos generan, digamos, cambios estructurales, y esos cambios estructurales pueden generar enfermedades como la que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que ha hecho el coronavirus? El coronavirus lo que ha hecho es replicarse, a sacar réplicas y empezar a invadir la Tierra. ¿Sí? Esas réplicas lo que hacen es llegar a los alvéolos pulmonares. En los alvéolos pulmonares están las células respiratorias y las taponan. Al taponarlas, lo que hacen es que les sirve de hospedero para poderse replicar. Entonces empieza a replicar ese coronavirus, pero curiosamente al replicar ese coronavirus mata la célula, en este caso pulmonar, y empieza a generarse en esas opacidades en los pulmones y esa disminución respiratoria que normalmente todos los que de alguna forma hemos tenido el coronavirus o el COVID, pues obviamente lo hemos vivido, que perdemos respiración, que se nos bajan los niveles de oxígeno, ¿en virtud a qué? A que la capacidad pulmonar empieza a disminuir, y pues obviamente esto obliga a que se nos aumente, tengamos que tener mayores cantidades de oxígeno para poder que irrigue todo el cuerpo, porque si no, de lo contrario, se va muriendo muchas de las células que requieren. De hecho, yo creo que ustedes han oído que, las secuelas que deja el COVID están muy relacionados con problemas cardíacos, ¿en virtud a qué? A que el músculo cardíaco, pues al no tener el suficiente oxígeno, hay varias, se van muriendo partes de las capas del corazón. Entonces, hoy es muy común encontrar a aquellas personas que tuvieron COVID con isquemias que van en porcentajes desde el 5, 8, 10, 15 hasta el 20%, y a muchos los ha matado. ¿En virtud a qué? A eso, a que la cantidad de oxígeno no es suficiente en el corazón, y recordemos que todas las células, en el caso de nosotros, los seres vivos humanos, pues obviamente necesitamos oxígeno. Al no tener oxígeno, las células se mueren. Y esta, pues obviamente está ocasionando la muerte. El otro tema que normalmente hoy se evidencia como secuelas son los problemas musculares. Las personas quedan debilitadas sus músculos, y esto también en virtud a lo que acabamos de decir. El oxígeno no llega a las fibras musculares, y al no llegar a las fibras musculares, muchas de las fibras musculares se mueren y uno empieza a perder masa muscular, y esa masa muscular pues obviamente genera que la gente, sobre todo mayor, se empiece a agotar más, ya no se puede hacer tanto ejercicio, generan ese tipo de cosas. O sea, son las secuelas que hoy por hoy se están evidenciando de lo que nos ha dejado esta pandemia a aquellas personas, especialmente a las mayores. Entonces, importante tener este tipo de elementos dados. Obviamente no están clasificados como un reino. Recordemos que hemos clasificado en reinos. Lo primero que teníamos era mineral, animal y vegetal. Después se fueron incorporando los hongos como un reino, los líquenes como un reino, y se ha venido generando, evolutivamente incorporación de reinos. Los virus aún no se les ha generado una clasificación, aunque a juicio mío la debiera tener, en virtud a qué? A que son tanta la variedad y tanto el número que valdría la pena que empezáramos a trabajar el virus como un reino de la naturaleza, y que de alguna forma nos permitiera no solamente para ver lo malo, sino que ellos de alguna forma pueden también ayudarnos a ver cosas nuevas. Biológicamente son, seres activos. Tienen, un material interno que se denomina material genético, que es el que permite que se pueda replicar. Algunos virus tienen la molécula de ADN, como veíamos en la clase pasada. La molécula de ácido desoxirribonucleico es una molécula de doble hélice, o sea, es una molécula compleja. Y hay virus con solamente moléculas de ARN, ácido ribonucleico, o sea, de molécula simple, o sea, no es doble hélice, sino simple. Y ahí está la primera gran clasificación que pueden tener los virus: virus ADN y virus ARN. Importante tener una visión del tamaño. El tamaño es tan insignificante que curiosamente uno se sorprende. Este que ustedes ven aquí, el más grande de todos, mira, aquí está, todo este que está en rojo, es una célula, un glóbulo rojo, mientras que este que está aquí es una bacteria, ¿sí? Y todos los demás son diferentes tipos de virus. Mira, aquí está un adenovirus, aquí está un rinovirus, un bacteriófago,
un porovirus, y vemos claramente que son mucho más pequeños que las bacterias, o sea que tienen unos tamaños tan insignificantes que en la práctica, pues obviamente son casi imperceptibles, muchas veces hasta en los microscopios electrónicos. Entonces, importante tener en cuenta que su tamaño, y si uno va a mirar, empezar a mirar las características, tienen una envoltura que ya lo vamos a ver, generalmente es proteínica, también como lipídica, o sea, digamos, tiene esa doble polaridad de no permitir que el agua ingrese, y dentro tiene la molécula de ADN o de ácido ribonucleico, que puede ser la molécula de ácido nucleico, no son células, ¿sí? Y generalmente, no generalmente, sino casi totalmente son parásitos, o sea, generalmente buscan un ser vivo para ellos poderse replicar. Entonces, importante, digamos, empezar a tener esa dimensión de lo que son los virus. Se dice en muchos científicos, hablan que son trocitos de herencia buscando un cromosoma, porque ellos de alguna forma lo que hacen es eso, es parasitar. Entonces la estructura que veíamos al comienzo, en esa cabeza o en esa cápside, tiene la molécula de ADN, lo que hace es con estas especies de patas fijarse a la bacteria e inyectar la molécula de ADN para utilizar el material genético de la bacteria y poder sacar réplicas de ello hasta que pues obviamente acaba con el material que tiene la bacteria y la estalla, permitiendo pues obviamente que se liberen gran cantidad de cientos de miles de estos virus. Importante, digamos, que de alguna forma empecemos a mirar en elementos dados. Esto que es la molécula de ADN o de ácido nucleico, porque ya dijimos que puede ser ácido ribonucleico, se les denomina virión. Ese virión es lo que le permite, de alguna forma, poderse replicar en los seres vivos que utilicen como hospederos o como elemento para replicarse. Empezamos a mirar la estructura, ya decíamos que tiene una cobertura proteínica, generalmente lipídica también, que le permite, pues obviamente, proteger ¿qué? Lo que al interior está, que es el genoma o el ácido nucleico que corresponda a ARN o ADN, ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Entonces, importante evidenciar que es una estructura bastante simple, porque tiene solamente la molécula de ácido nucleico y la envoltura. Y eso es lo que vemos normalmente aquí en esta fotografía microscópica, en cual se evidencia esos coronavirus que tienen solamente su envoltura de proteína y al interior la molécula de ácido nucleico, que es obviamente la que permite su réplica. Si lo miramos en mayor detalle, lo que vemos es claramente que tenemos hacia el exterior esa glucoproteína que obviamente genera el nivel de protección para que no se llegue al interior de ello. Dentro de ello hay una cápside que es la que tiene un encubrimiento de protección y encontramos el genoma, ¿sí? El genoma, que es la molécula de ADN que normalmente, o de ácido nucleico, digamos, para no enredarnos, porque puede ser de cualquiera de los dos, que es el que se replica. Pero además se han encontrado enzimas. Recordemos que las enzimas son proteínas que ayudan en los procesos metabólicos. Entonces, generalmente esas enzimas lo que hacen es que una vez digamos, el virus entra a la bacteria o a la célula hospedera, lo que hace es introducir el genoma, que es el ácido nucleico, y las enzimas para ir rompiendo el material genético que tiene, en este caso, la célula hospedera o la bacteria, y a partir de esa ruptura empezar a sacar réplicas para poder, digamos, generar ese proceso de ir sacando nuevos virus y poderlos, digamos, liberar, aumentando pues obviamente la peligrosidad, si se quiere mirar así, como en el sentido que nosotros hoy conocemos los virus como un elemento de una enfermedad. Aquí tenemos los dos tipos de virus. Recordemos el virus del ADN, que tiene una doble cadena helicoidal, y el virus de ARN. Si uno mirara, pues obviamente estos han sido los más sencillos y pueden haber emigrado y evolucionado a los virus de ADN.
Entonces, ya si recordamos las dos moléculas, la de ADN tiene una azúcar desoxirribosa, tiene 4 bases nitrogenadas establecidas, timina, adenina, guanina y citosina, y la unidad obviamente es digamos, una cadena fosforada de doble hélice que es dada. Por el contrario, la ribosa es un azúcar, digamos, también de 5 carbonos, pero más simple, tiene las 4 bases nitrogenadas, a diferencia del ácido desoxirribonucleico, tiene el uracilo en lugar de la timina, y pues obviamente la molécula es muy similar, pero es simple. Entonces vemos, digamos, evolutivamente que podría pensarse que los virus ARN o ácido ribonucleico son mucho más simples que los de los virus del ácido desoxirribonucleico. Aquí tenemos una ligera clasificación de lo que son los virus. Lo que vemos en términos reales es que estos que están en el azul ya son los virus mucho más evolucionados, son ya moléculas conformadas de ácido desoxirribonucleico en su interior, mientras que estas son de ARN. Estas últimas, hay un proceso de migración, llamémoslo así, donde empiezan a tener algunos esbozos de cadenas de doble cadena, que en el futuro, si siguen evolucionando, pasarán a hacer esto. Y vemos que hay toda una gran clasificación de virus. Mire aquí, este es el coronavirus, ¿sí? La molécula tiene una polaridad, o sea, tienen una cargas eléctricas, son muy eléctricamente cargados, son positivas, en muchos de los casos se tiñen con el colorante gram positivo, y esto pues ha permitido que de alguna forma puedan ser estudiados, que es lo que se ha hecho con el coronavirus. Ha sido estudiado, se ha podido identificar claramente cuál es su codificación genética, y a partir de allí se pudo sintetizar las vacunas que hoy tenemos. Esas vacunas, para ir abriendo ese capítulo, lo que encuentran es que son 3 tipos. Una se sintetizó en el laboratorio la molécula de ARN del coronavirus, y esa réplica es la que se ha sintetizado en la vacuna para poderse vacunar. La otra es que se tomó la molécula de ácido ribonucleico del mismo coronavirus y se implantó en una bacteria de la gripe o la influenza, y es un organismo vivo la vacuna, es el otro tipo de vacuna. Y el tercero es, digamos, lo que se ha hecho es codificar la síntesis de la proteína que está en el exterior, o sea, este tipo de bracitos, para poder bloquear los bracitos del coronavirus. Son los 3 tipos de vacunas que hoy se tienen. Entonces, son, digamos, desde el punto de vista científico, es un gran estudio que se ha hecho con las vacunas del coronavirus, y eso ha permitido de alguna forma evolucionar y tener, digamos, alguna certeza para los futuros, llamémoslas, enfermedades que vamos a empezar a tener con respecto al tema de los virus. Entonces, importante esa clasificación para tenerla en cuenta. Con respecto, digamos, al genoma, es importante tener en cuenta varias cosas. La primera, que es el primer ser, llámelo inanimado, llámelo inerte, muerto, como lo quiera mirar, que tiene esa molécula y tiene la capacidad de réplica, o sea, de poderse copiar. Y eso está generado por una enzima que se llama la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Y lo que hace en términos prácticos es que en muchos de los casos lo que hace, digamos, es que la enzima entra a las células hospedera, y lo que hace es romper la molécula de ello y permitir de alguna forma que se genere una réplica. ¿Qué ha pasado, digamos, con esta retrotranscriptasa o transcriptasa inversa? Que ha permitido y se ha evidenciado en el laboratorio que cuando se inyecta esta enzima, la molécula de ADN permite formar una molécula similar de ARN y empieza a tomar una forma de una doble hélice. O sea que empieza a formarse, pasa de ser una molécula simple a ser una molécula mucho más compleja de doble hélice. En muchos de los casos aún no se ha evidenciado la unión de las bases nitrogenadas, o sea, de la timina, adenina, guanina y citosina. Entonces, lo que hacen es unirse en muchos de los casos a la molécula de ADN del hospedero, y empieza a formar lo que se llama ADN basura o
ADN que no se sabe qué información puede dar. Y ahí es donde está una de las claves de las teorías de la evolución de las especies. Entonces se cree que los virus han sido uno de los elementos causantes de ir incorporando material genético a los seres vivos y empezar a arrancar todo ese proceso de evolución que ustedes vieron en el documental pasado y que pues obviamente hace parte de lo que es la historia de los seres vivos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. Aquí tenemos lo que yo les decía, o sea, tenemos una molécula de ácido ribonucleico viral y lo que hace la célula retrotranscriptasa o transcriptasa inversa es sacar una réplica y empezar a conformar, mire, una doble hélice, que en muchos de las clases lo que hacen es adherirse a la molécula de ADN de los seres vivos. Entonces vemos, mire, esta es la molécula, la rompe, incorpora un pedazo. Obviamente, digamos, no se han incorporado las bases nitrogenadas, que son estas rayitas que se tienen, pero curiosamente lo que se hizo aquí fue romper una información genética que estaba lineal y que ya no va a dar una información clara, sino va a dar dos informaciones distintas. Y esa doble información, pues obviamente genera una variación en los seres vivos. Entonces, a eso es lo que en términos reales se ha planteado como una opción digamos, de los procesos evolutivos. Estos rotavirus los virus que tienen la enzima transcriptasa, pues han sido estudiados, especialmente los de inmunodeficiencia adquirida o el VIH, ¿sí? Son un rotavirus. Y lo que ha evidenciado en muchos de los casos es eso, es poder evidenciar cómo empieza a generar un proceso de degeneración de lo que son los tejidos, de lo que son las funciones orgánicas de los seres vivos. De hecho, digamos, las personas que han tenido y que tienen el SIDA, pues obviamente son personas que son estudiadas para tratar de evidenciar cómo es que esta enzima transcriptasa ha originado este tipo de elementos dados y a partir de allí se han sacado muchas de los medicamentos que hoy por lo menos ha hecho más viable la supervivencia de las personas que tienen VIH o SIDA. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta porque lo que hacen los científicos es eso, es tener oportunidades para poder entrar en ese proceso de conocimiento, en ese proceso de desarrollo, en ese proceso de buscar explicaciones a cada uno de los elementos que normalmente en el planeta se nos da. ¿Qué es lo que vemos, digamos, en este caso? Vemos cómo la enzima de transcriptasa inversa o, digamos, retrotranscriptasa genera al interior, o sea, está generando esa posibilidad de tenerla allí y a partir de allí poder generar esa posibilidad de replicar esa molécula y poderla incorporar al nuevo ser vivo o al ser vivo que es el hospedero de ellos. Aquí vemos, digamos, la proteína que es la cápside, la estructura que normalmente se tiene una cola que es generalmente como un elemento, como una especie de cuello y unas patas o fibras que permiten, obviamente, fijarse a la superficie de la célula hospedera que se tiene. Entonces, una estructura muy simple que la puede tener, digamos, el virus, que curiosamente si uno empieza a analizar evolutivamente, pues obviamente tiene todo un proceso que no es fácil, pero pues, en términos reales se tiene en la mayoría de casos cuando el virus, digamos, no encuentra células hospederas o no encuentra células que pueda servirle para parasitar, lo que hace es incluir dentro de la cápside la estructura, o sea, se incorpora y se almacena como una estructura más cerrada que conlleva que en términos reales la protección de toda su estructura. Bueno, vemos aquí, lo vemos, la cabeza, la molécula de ADN, al interior en ella están las enzimas que sirven, lo que hacen es a través del cuello inyectar la molécula y mirarlo. Y aquí está la copia que se ha evidenciado en el microscopio electrónico. Bien, alcanzan a evidenciar aquí las fibras o patas, el cuello y la cabeza o la estructura de ellos. Este generalmente es el virus bacteriófago, o sea que generalmente utiliza las bacterias como elemento hospedero o como ser vivo hospedero.
¿sí? No todos los virus, ya lo vimos, son así la estructura. En este especial, porque pues obviamente son parásitos de las bacterias. Ya lo decíamos, su envoltura, pues obviamente tiene la capacidad ¿de qué? De proteger al interior. Ya se ha dado una evolución. Vemos que los virus, hay virus simples, como el que vemos aquí al costado izquierdo, la molécula de ácido nucleico, la proteína que recubre, pero hoy vemos que además de esa proteína o esa cápside, estamos viendo una estructura mucho más compleja de protección, que es esa envoltura que hoy tiene, por ejemplo, el coronavirus. Entonces, eso la hace mucho más, llamémosla, resistente y le sirve para poder, digamos, soportar cambios adversos. De hecho, por ejemplo, en muchos de los virus pueden soportar temperaturas muy altas. Se han encontrado virus en las bocas de los volcanes, o sea, temperaturas superiores a los 3000 grados, o en las profundidades oceánicas donde las temperaturas son muy bajas, en los polares, en los sitios polares, o sea, con temperaturas muy bajas, se han encontrado virus. Lo que hace es que se enquistan, pueden durar allí cientos de miles de años y cuando vuelven a encontrar una oportunidad de poderse replicar, empiezan a reproducirse. Entonces, digamos, es importante tener esa visión porque pues obviamente en muchos de los casos cuando se han sacado, digamos, han empezado a liberar elementos que han sido, llamémoslo, enterrados hace cientos de miles de años, pues obviamente encontramos que pueden surgir virus de allí. A veces cuando se hacen esas excavaciones en que encuentran restos humanos, digamos, en entierros que se hacían de los pobladores anteriores, de nuestros indígenas, de los primeros pobladores de la Tierra, pues obviamente tiene esa posibilidad de encontrarse virus que no se han estudiado y que pues obviamente hacen parte de algunas enfermedades. Algunos de ellos surgieron como la gripe, la hepatitis, el SIDA, que han sido esos virus que se han ido liberando y que sin darnos cuenta hoy los tenemos, digamos, y tenemos que convivir con ellos. Una gran pregunta, ¿cómo se replican los virus? O sea, ¿cómo es esa réplica que se hace? Entonces, esa réplica está basada en un ciclo que tienen los virus y que puede ser encaminada hacia dos partes. Un ciclo lítico, o sea, que lo que hace es romper, replicar la célula, ¿sí? Y generar virus idénticos, o un ciclo lisogénico, o sea, que en términos reales la molécula de ese virus se incorpora al ácido nucleico del hospedero y cambia y modifica su estructura genética. En este ciclo lisogénico es lo que yo les decía, que es donde se habla del proceso de evolución, o sea, que la incorporación de este material genético pues pudo dar origen a esa variedad de especies. De manera simple, lo que hace aquí tenemos una bacteria, vemos la molécula o el cromosoma o los cromosomas bacterianos, la molécula de ácido desoxirribonucleico, entra el bacteriófago, entra el virus que es el bacteriófago, inyecta, rompe la molécula y lo que hace es liberar estructuras iguales. Ese es el ciclo lítico. El ciclo lisogénico lo que hace es incorporar la molécula al interior, como lo vemos aquí, y queda una nueva molécula con una información genética totalmente distinta que se va a replicar y va a sacar un ser vivo totalmente distinto a la bacteria original. Ya no es esta bacteria, sino es una bacteria con una información genética distinta. Entonces son los dos ciclos importantes que tienen los virus. Veámoslos aquí, un poco más ampliados. Entonces vemos un camino, la bacteria, llega el bacteriófago, inyecta su molécula, tiene dos caminos, unirse a la molécula y formar digamos, una nueva bacteria, ese se denomina lisogénica, o romper la estructura y liberar nuevas virus y bacteriófagos como el inicial, y a eso se llama ciclo lítico, o sea, rompe la bacteria y se incorporan los elementos dados. Si lo queremos ver, son como las etapas, a una etapa inicial donde está la bacteria, esa etapa inicial, el bacteriófago se une, inyecta la molécula, se llama, esta es fijación,
penetración, se eclipsa, ¿o qué quiere decir? Que bloquea todo el proceso de reproducción en este caso la bacteria, se ensamblan nuevos elementos y se liberan. Entonces, más o menos el ciclo lítico genera este tipo de elementos dados. Obviamente, al romper la bacteria, pues la bacteria libera todos sus elementos, se pierde, y son las 5 fases que normalmente tiene el proceso lítico: fijación, penetración, eclipse, ensamblaje y liberación. Entonces, son los 5. Ya para el ciclo lítico lo que hacemos es que en la etapa de eclipse, o sea, si hay una fijación, una penetración, en el eclipse lo que se hace es incorporarse eso al genoma de la bacteria para poder ensamblar un nuevo ser, ¿sí? Y ese nuevo ser es el que nos va a dar origen a una nueva bacteria. Aquí lo tomo basado en el ciclo lítico. Sí, mírelo aquí vemos, digamos, la repetición de esos ciclos. Mírelo allí, vemos cómo se fija, hay una penetración, se eclipsa, ¿sí? Eclipsa la molécula, saca elementos y lo que se hace es ensamblar y liberar. Nuevamente lo vemos en una imagen animada. ¿Sí? Lo eclipsa, ensambla y rompe y libera los elementos. En la lisogénica ya lo decía, entonces inyecta, o sea, lo que se hace es fijarse, inyectar, eclipsar, pero ese eclipsamiento lo que hace en la práctica es poderlo incorporar al material genético. Mire, entonces ya queda con una información que al replicarse va a formar 2 réplicas con una información genética totalmente distinta a la original. Entonces, nuevamente reitero, esa es una de las teorías posibles de lo que es el proceso de evolución de las especies, ¿sí? Aquí vemos cómo, digamos, se pudo haber sido el origen de los virus. Hay 12 posibles hipótesis, uno que es de origen moderno, que se pudo haber creado, digamos, por algunas modificaciones de algunas células que empezaron a tratar de buscar regeneración de ellos. Entonces, hace cientos de años encontraron formas de ir modificando elementos y se dieron. Y otra es de origen arcaico, con unas precélulas que en términos reales se pueden haberse dado. Entonces, lo que en la práctica establece cada uno de ellos es que, digamos, siempre se trató de tener esa proteína, esa molécula de ADN. En uno de los casos, pues obviamente a través de las bacterias sacaron lo que dio origen a nuevas virus, ¿sí? Y en el otro es que de alguna forma de réplicas hechas en laboratorio pudo haberse dado origen a algunos de ellos dados. O sea, digamos, también es un poco incierto, aunque en términos reales yo en lo personal creo más en el origen arcaico de procélulas o precélulas que en términos reales se han venido encontrando en muchos de los, digamos, de los entierros de esos faraones que hace más de 500.000 años estuvieron y que se ha identificado que se encuentran virus dados. Entonces, yo soy de los que me pego a esa teoría. ¿Cuál es la importancia de la virología? Porque, pues, obviamente el estudio de los virus, pues, genera también un beneficio. Desde el punto de vista práctico, quizá donde más se ha evolucionado es el tema de la medicina, porque ha permitido identificar cuáles son los agentes causantes de múltiples enfermedades. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. De hecho, las vacunas que hoy tenemos hacen parte de ese proceso. Lo segundo, en la industria, generalmente todo el tema de biotecnología y farmacéutica tiene que ver mucho los virus, o sea, el desarrollo a nivel de estas industrias fueron dadas por los virus porque fueron los primeros que se pudieron identificar. A partir de allí se pudieron sacar esas moléculas y codificaciones de ellos, saber cuáles eran sus funciones, etc. En el tema militar, como agentes biológicos, hoy conocemos el antrax, muchas de esas virus que hoy han aterrorizado al mundo en virtud a ¿qué? A ese bioterrorismo que hoy se tiene. A nivel de la economía, muchos virus han causado obviamente estragos en muchos cultivos. Por ejemplo, ahí tenemos el virus de las aves, pero hay virus que afectan plantaciones, animales, cultivos, distintos cultivos. O sea, desde el punto de vista económico es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues obviamente han causado daño. Obviamente son agentes, digamos, de enfermedades como
la gripa, el dengue, la hepatitis y el SIDA, y lo que se hace desde el punto de vista práctico es estudiar estas enfermedades ocasionadas por los virus para tratar de contrarrestarla. Obviamente está asociado a diferentes tipos de cánceres. Esas modificaciones genéticas pueden modificar los tejidos, y al modificar los tejidos puede generar distintos tipos de cánceres como la leucemia, bueno, infinidad de ellos. Igualmente en plantas y animales pueden generar distintas enfermedades, la tos, la fiebre aviar, el mosaico del tabaco. Entonces son enfermedades que se han dado y que tienen que estudiarse. Uno de los elementos, digamos, más estudiados son los bacteriófagos, en virtud a que pues obviamente son microorganismos muy fácil de manipular, entre comillas, y pues obviamente le ha permitido el estudio de ello. Son fuentes de enzimas, o sea, generalmente se está sintetizando la transcriptasa para mirar cómo se pueden modificar genéticamente estructuras, y esto es lo que ha servido para la biotecnología y esa biotecnología o la ingeniería genética. Estas enzimas transcriptasas han sido uno de los potentes elementos que ha permitido el desarrollo digamos, de esa industria. El tema de los pesticidas, ya se han buscado la forma de cómo a través de virus poder, digamos, contrarrestar insectos y empezar procesos, digamos, de controles biológicos. Ya lo dije, son agentes cancerígenos, vectores genéticos. Entonces uno de los elementos dados es eso, es que puede incorporar material genético a las células. Pues en términos generales, lo que vemos es que los virus son un elemento potencial para el desarrollo de la investigación. Ya lo vimos anteriormente. Los virus se pueden clasificar como células parásitas que tienen formas de envoltura y tienen una molécula de ADN. Entonces se puede clasificar por la forma, si son parásitos de animales o de vegetales o de bacterias, su forma si son helicoidales, poliédricas o complejas, o de acuerdo al ácido nucleico, si es de ácido desoxirribonucleico o ribonucleico. Ahí vemos tipos de virus, mírenlos. Vemos, mire, aquí está el coronavirus, el que, digamos, nos marcó un cambio de la vida de esta generación, ¿sí? Los demás normalmente están dados, mírenlos aquí en una imagen mucho más formal, ¿sí? Y veamos un poco a partir de ello el tema de las vacunas como para cerrar esta clase del día de hoy. Un poco lo que uno evidencia claramente es que a nosotros en el organismo tenemos unos anticuerpos. Los anticuerpos son lo que normalmente denominamos el mecanismo de defensa que tienen los seres vivos. O sea, entre más capacidad tengamos nosotros de producir anticuerpos, nos va a dar la posibilidad de ¿qué? De defendernos ante situaciones adversas. Entonces, esa capacidad a lo largo de la vida se va perdiendo, y eso en virtud a lo que ya veíamos de pronto en algún momento, la senectud celular. En la clase pasada veíamos que las personas mayores van perdiendo la capacidad de tener agua, y obviamente esto que genera que no haya disoluciones, o sea, no se rompan las moléculas al interior de la célula, y esto obliga a que a veces no haya material para poderse generar los anticuerpos. O sea, cuando se habla digamos, de los riesgos de las personas adultas mayores, está basada en eso, en que ya no tienen la capacidad de réplica, o sea, de dar respuesta a muchos de las enfermedades que normalmente se generan. Entonces, la clave está en eso, en cómo crear anticuerpos para digamos, una enfermedad como es el COVID. Entonces, la idea es que la vacuna lo que busca es poder generar ese anticuerpo que está dado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Es que, digamos, veamos que esta es como la partecita que tiene el coronavirus. Entonces, esto que está aquí, voy a devolverlo para que lo entiendan ustedes, es como esto, voy a colocarlo, como estas cabecitas que tenemos aquí, miren, estas cabecitas, ¿de acuerdo? Que es la proteína que tiene el recubrimiento. Entonces, lo que normalmente se hace es que el anticuerpo que se crea tiene la capacidad de ¿qué? De poder bloquear esa cabecita y empezar a bloquear el virus. Al bloquearlo, lo que hace es empezar a ¿qué? A desintegrarlo.
Pues obviamente a eso se conoce como, digamos, el antígeno que genera, pues obviamente el bloqueo de una sustancia que no corresponde al organismo. Y lo que se hace es neutralizarse. Entonces, eso es lo que normalmente empieza a hacer las vacunas, a crear ese tipo de anticuerpos que bloqueen o neutralicen el coronavirus. Entonces, lo que hace el coronavirus es inyectar de alguna forma, pues obviamente las células que van a formar este elemento nuevo dado. Entonces, lo que busca la vacuna es poder bloquear estas cabecitas, que es la proteína S, ¿a través de qué? De los anticuerpos. Entonces, al bloquearlo, ya la tienen controlada y pues obviamente entran a destruir la bacteria como tal. Entonces, importante, digamos, tenerlo desde el punto de vista claro para poderlo desarrollar. Entonces, hacen eso. Mire, aquí está. Este es el anticuerpo. Esta es la proteína S. Lo que hace el anticuerpo es bloquearlo y a partir de allí empezar el proceso de destrucción en este caso, del COVID-19. ¿Qué hacen las vacunas o cómo funcionan las vacunas? Las vacunas son 3 tipos de vacunas. Una vacuna que son un ácido ribonucleico mensajero, que ya lo vimos anteriormente, lo que hacen es llevar al interior de la célula el mensaje para reproducir ese anticuerpo. Y estas son sintetizadas en el laboratorio, o sea, la vacuna de Pfizer, la de Moderna, ¿sí? Y digamos, esta es la de la China, la Sinovac, tienen esa capacidad de usar síntesis hechas en el laboratorio para fabricar esos anticuerpos. Esta es la primera. La segunda es un vector viral, que es la de AstraZeneca y la Janssen, que utilizan el virus del ébola o del Zika y lo que hacen es inyectar la molécula de ADN para que cree anticuerpos relacionados con esa estructura, ¿sí? Entonces es la segunda, es ya lo decía, es un vector vírico o un vector vivo. Y la tercera, que también es sintetizada, lo que está es basada en la proteína S, que es la de Sanofi y la de Novavax, que obviamente lo que usan son elementos previos como hepatitis A y B y gripa para poder sintetizar la proteína, y lo que se inyecta es la proteína y a partir de allí lo que hace es generar, digamos, el antígeno, el anticuerpo, perdón, para esa proteína B. Entonces vemos que son 3 tipos de vacunas, 2 sintéticas, una que es sintetizada totalmente, digamos, para producir la proteína, el anticuerpo, una que es vírica, que es viva, y otra que es solamente basada en el tema de las proteínas tomadas de otros virus dados. Eso lo que hace en términos generales es que se inyecta eso, mire, se inyecta aquí la molécula de ARN que le va a llegar a nosotros, nos llega a la sangre y se replica, empieza a replicarse para formar la proteína. El virus que se inyecta es un virus, mire lo total. Entonces lo que lleva es la información genética de ¿qué? El virus, y lo que hace es poderse replicar para formar, digamos, la proteína que va a bloquear, el anticuerpo que va a bloquear la proteína. Y en la otra lo que se hace es que se inyecta el fragmento de la proteína S para que el organismo cree anticuerpos. O sea, son 3 tipos distintos de vacunas, y de ahí la importancia de ellos. Entonces lo que uno hace es que evidencia claramente que el ARN mensajero hace la transcripción para poder fabricar el anticuerpo contra la proteína S. Aquí lo que hace el virus que se inyecta es también generar una copia que va a permitir la fabricación de los anticuerpos contra el virus, y aquí la réplica de la proteína. Entonces son 3 modos que nos van a permitir de alguna forma poder llegar a ¿qué? A generar esa transcripción, a llevar esa información para poder controlar lo que normalmente se quiere, que es controlar la cubierta proteínica del virus. Y en últimas, pues obviamente lo que se hacen es, pues a partir de allí, controlar esas proteínas S, que es lo que va a llevar en términos generales a bloquear la réplica, o sea que el virus del COVID se pueda replicar en los seres vivos. ¿Les queda claro, muchachos? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Aló? ¿Los dormí?
No, profe. ¿No? ¿Cómo les pareció el tema? Profe, pues no sé si haya tiempo. A mí me causó curiosidad lo de los tipos como de bacterias, Sí, que había una que se unía a la célula, a la membrana. Como que si nos puede dar un ejemplo de algunas enfermedades que pasé con eso, del ciclo lítico y del sitio exacto. lisogénico. O sea, ¿qué es lo que se hace? Normalmente en el sitio lisogénico lo que se hace es que se forman bacterias distintas, o sea, se cree que la evolución de las bacterias, que es la base ya de la vida, en los seres más simples son las bacterias. Aquí ya se sacan dos bacterias totalmente distintas. Esta es una y esta es otra. O sea, sin darse cuenta, el virus lo que hizo fue empezar a generar una bacteria nueva. Y por eso se habla de que puede ser el origen a la evolución de las especies. O sea, normalmente donde más se ha evidenciado estos cambios son a nivel de las bacterias. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que en los seres vivos hemos encontrado? En los seres vivos hemos encontrado, muestre ver aquí para atrás, hemos encontrado estructuras parecidas a esta. Entonces, cuando se hace el mapeo genético de los seres vivos, cuando, por ejemplo, tú quieres mirar si realmente la prueba de ADN, si es herencia de otro, se encuentran este tipo de fracciones que se llama ADN basura o, digamos, información genética que no se sabe cuál es la función. Entonces, esto empieza a evidenciar claramente cómo los virus han incorporado material genético a las cadenas de ADN de los seres vivos. Entonces, digamos, hoy es muy común, no recuerdo, digamos, que uno pueda decir cuáles son los que normalmente se tienen, que puede decir una especie, pero se cree que a partir de allí es que se está dando la evolución de las especies. ¿Te queda claro? Sí, profe, muchísimas gracias. Vemos aquí, este es el documental que vamos a ver hoy, todo sobre los virus, es un documental que se encuentra normalmente aquí, si lo aplicamos, perdónenme, me pasé, vamos a responder estas 9 preguntas, ¿cómo contribuye la primera? ¿Cómo se reproducen los virus? Aquí hay una palabra clave, mire, estoy colocando reproducir. ¿Los virus se reproducen? ¿Aló? No, no No, se replican. se replican. O sea, no hay reproducción, sino réplica. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta, porque a veces uno pasa derecho y coloca lo que no es. O sea, estas son de las, normalmente, esas preguntas cauciosas que le hacen a uno cuando está presentando esos exámenes del IFES, le colocan palabritas así y uno se equivoca. Entonces, ¿cómo contribuyó la Primera Guerra Mundial a la pandemia de la influenza en 1918? Comparar e identificar las diferencias en los investigadores de Edward Jenner y Jonas Salk. ¿Cómo puede el éxito de estos virólogos convertirse en un ejemplo para los científicos modernos que investigan nuevas amenazas? ¿Por qué se considera que el virus existe entre la vida y la muerte? ¿Por qué es importante para los virólogos estudiar formas de vida en los bosques tropicales? ¿Cómo podría usarse los virus para curar enfermedades genéticas? ¿Qué opinión sobre la utilización de enfermedades virales como armas? Perdón, ¿qué opina? ¿Cuáles son las consecuencias potenciales de la utilización de virus de esta manera? Y obviamente hacer lo que venimos haciendo, hacer una reflexión sobre el documental y obviamente hacer la transcripción del mismo. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas, comentarios, ¿cómo les parece? Señor. Profe, sí, yo tenía una pregunta. O sea, que en conclusión, es vernos pues el video, hacer el ensayo y en adicional a eso responder las preguntas. Correcto, eso es. ¿Sí? Vale, Entonces, gracias. hacemos lo que venimos haciendo, vemos el documental, hacemos el ensayo y obviamente lo transcribimos, pero curiosamente dentro de al observar, pues pueden ir respondiendo las preguntas. ¿De acuerdo? Profe, ¿las Vale, podemos listo, profe. responder dentro del ensayo o aparte? Pueden también responderla dentro del ensayo. Ya los dejo a libertad de ustedes. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Julián, tiene la mano levantada, cuéntame. No, profe, que era era la pregunta anterior, pero gracias. Ok. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el tema. Ya estamos a puertas de llegar a el primer ser vivo, que son las bacterias, y lo vamos a ver dentro de 8 días.
Dios me los bendiga, ya está subido en la actividad en la plataforma. Espero que la disfruten como todas las anteriores y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos y que continúen teniendo un día agradable. Gracias, profe. Muy Hasta luego, amable. profe, muchas gracias igualmente. Profe, gracias. Ok.